La carta a Filemón, el capítulo 1, los versículos 8 hasta el 22, dice así: Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibiese para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Esta carta va dirigida a las personas que mencionamos en la introducción: Timoteo, Apia, Arquipo y pues por supuesto a Filemón. Y aquí Pablo está intercediendo por Onésimo. Dice que él antes fue inútil, pero que ahora es útil. Pablo está preso, físicamente preso. Es una carta de un deseo que quizás a Pablo no se le cumplió, de ir a visitar a estos hermanos a quienes les escribió. Es una carta de recomendación por Onésimo. Quizás algún muchacho que antes fue de pronto un problema para ellos, inútil, dice, pero que ahora es útil, porque el Señor había cambiado su vida. El ser humano, antes de ser llamado por Dios y convertido al Evangelio, es en realidad un ser inútil. Pero cuando se convierte al Evangelio pasa a ser un ser útil. Y sobre todo porque empieza en su corazón a ver el fruto de su conversión, que es el amor primeramente, y de ahí se desprende todo lo demás. El amor es la base de todo lo demás, hacia el prójimo, hacia Dios. Y Pablo siempre recalca aquí que se reciba a Onésimo como hermano. Dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí. Estaba al servicio de Pablo y Pablo lo envía para que le sirva a los hermanos, para que haga equipo de trabajo con Timoteo y trabajen en la obra del Evangelio. La carta a Filemón es una carta muy personal. A un hijo dice que engendré en mis prisiones. Por supuesto que no está hablando de un hijo biológico, sino de un hijo espiritual. Un muchacho que él evangelizó cuando estaba prisionero. Le puso en libertad. Y aquí vemos que él pudo salir de la prisión, porque pues ya Pablo le recomienda, él va a viajar a donde están los otros hermanos. Salió a servirle al Señor, salió de ser prisionero en ambos sentidos, prisionero del pecado y prisionero en la carne, a servir. Y eso es lo que el Señor nos invita a hacer, siendo nosotros liberados de las prisiones del pecado por medio de la sangre de Cristo.
Él nos invita a servir. Salir de entre rejas para servir. Y toca servir en un mundo que no ama a Dios. Toca amar a un mundo que no ama a Dios y tampoco nos ama a nosotros. Una vez algún profeta, el Señor le dijo que se tendría que casar con una mujer prostituta y que esa mujer le iba a ser infiel y que así iba a entender cuánto era y cuánto se sufría amando a quien no lo ama. Pues los cristianos somos llamados a amar a quien no nos ama, a servir a quien no nos sirve, a sufrir por quien no sufre por nosotros, a pedir por los que no piden, a ayudar a los que no ayudan. Esa es la realidad. Digamos, humanamente quizás extraña, pero esa es la realidad del Evangelio. Y ahí está la virtud hermosa del Evangelio. El Señor dice, si ustedes oran por los que los aman, pues ¿qué sentido tiene? Oren por los que no los aman. Por eso, hermanos, siempre habrá alguien que no nos quiere como cristianos, o quizás como personas. Por ellos hay que orar, servirles y amarles de verdad. Ese es el amor incondicional del que habla Pablo en 1 Corintios 13. El amor que no busca nada a cambio, no se envanece, no se irrita. Ese amor solamente es puesto en el corazón humano por el Espíritu Santo. Solamente el Espíritu Santo nos colma de ese amor. También el amor los unos para con los otros. Y en estos tiempos difíciles, pero no solamente en ellos, somos invitados, fuimos escogidos para manifestar al mundo el amor de Dios. Pero primero lo ha de haber entre nosotros. No el amor de palabras, ese amor romántico, no, ese no es el que se habla aquí, sino el amor de acción. El amor de Dios es el amor del cual habla Juan 3:16, que se hizo carne, que es acción, que es verbo, que es hacer algo por el otro. El amor de Dios es un amor que actúa, que va más allá de las palabras, que va más allá del discurso, y que actúa sin interesar cuál es el objetivo de su actuación, si es amigo o enemigo, extraño o conocido. Porque eso es lo que Dios quiere. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y nosotros nos amamos a nosotros mismos así como somos. ¿Qué tal si nos dijéramos, por mis errores de hoy no me amo? Nos amamos así como somos. Pues como nosotros mismos nos amamos así como somos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, pero con nuestras flaquezas, es que debemos amar al prójimo. Al prójimo no se le ama por causa de, sino a pesar de. Así como Dios no nos ama por causa de, sino a pesar de. No por causa de nuestras virtudes, sino a pesar de nuestras flaquezas. A eso somos llamados. Por eso en las cartas paulinas Pablo siempre hace énfasis en el amor al prójimo, en el amor a Dios, en el amor al prójimo, porque ahí es donde se manifiesta la verdadera esencia cristiana, y ahí es donde nos deleitamos, donde vivimos la plenitud de la vida. El que ama es feliz.
El que ama sufre, porque en la mayor parte de los casos el que ama no es amado, y cuando se trata de la fe, no siempre somos correspondidos. Muy pocas veces. Hermanos, entonces que el amor de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté siempre con ustedes en este día. Amado Padre, enséñanos a amar como tú amas, a servir como tú sirves, amar al prójimo como a nosotros mismos. Perdona nuestras ofensas, Padre. Enséñanos a ser como estos hombres que tanto amaron la humanidad, que dieron su vida por traernos el mensaje de salvación, el mensaje de liberación, el mensaje que abre puertas y nos saca de la prisión del pecado y de la muerte. Gracias por habernos rescatado del pecado y la muerte para servir, así como Filemón salió de las prisiones a servir. Tú nos has sacado de la prisión del pecado para servir, para ser libres en Cristo y servir y manifestar tu reino al mundo. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Amén.